No estaba dormida. Veronica Lawson yacía completamente inmóvil en el sofá de cuero de su oficina, respirando lenta y pausadamente, mientras el hombre al que había confiado las finanzas de su empresa, el hombre por el que su hija preguntaba cada día al recogerla de la guardería, pasaba junto a ella en la oscuridad. No hacia ella, sino hacia su escritorio. La memoria USB plateada estaba exactamente donde la había dejado. Una trampa para obtener pruebas. Sus pasos se detuvieron. Se abrió un cajón, el que ella había dejado deliberadamente sin cerrar. Se oyó el ruido de papeles. Luego llegó el sonido que le hizo detenerse el corazón. El suave clic de la cámara de un teléfono móvil. O era el espía que estaba destruyendo todo lo que ella había construido, o era algo completamente diferente. Y lo que hiciera a continuación decidiría si ella lo enterraría o si ambos caerían juntos. 14 meses antes, Veronica Lawson había heredado un imperio que nunca había deseado. Al funeral de su padre asistieron 300 personas, contratistas de defensa, oficiales militares, miembros de la junta directiva con trajes caros, que le estrecharon la mano y le dijeron lo orgulloso que habría estado. Ella se quedó de pie junto al ataúd con un vestido negro que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, cogida de la mano de su hija de 6 años, y no sintió más que un frío y espeluznante temor. Paige era demasiado pequeña para comprender que el abuelo no iba a volver. Le preguntó con esa inocencia propia de los niños si estaba durmiendo. Verónica le dijo que sí, porque la verdad de que su padre había amasado su fortuna con armas que acabaron en manos equivocadas en guerras que nunca deberían haberse librado, era demasiado pesada para que la soportara una niña. Apenas era soportable para la propia Verónica. El libro de contabilidad encuadernado en cuero llegó a su oficina 3 días después del funeral. Sin nota, sin explicación, solo la letra de su padre, página tras página de números y nombres y transacciones codificadas que le revolvían el estómago. Pasó semanas descifrándolo, cotejando manifiestos de embarque y transferencias bancarias. Y con cada nuevo descubrimiento, el peso se hacía más pesado. Lawson Defense Solutions no era solo una empresa. Era una máquina creada para transportar armas a través de las fronteras, a países bajo sanciones, a manos de personas que las utilizaban para aplastar la disidencia y librar guerras por poder. Las últimas palabras de su padre, conservadas en un mensaje de voz que había escuchado cientos de veces, resonaban en su mente. No confíes en la Junta, Ronnie. No confíes en nadie. Ella pensaba que estaba siendo paranoico. Ahora lo entendía. Él sabía lo que había construido. Sabía lo que pasaría cuando ella lo descubriera. Y la había dejado a ella para que limpiara el desastre o se ahogara en él. El FBI llegó 6 meses después del funeral. La agente Ruiz era una mujer de unos 40 años con ojos penetrantes y una carpeta tan gruesa que podría detener una bala. Se sentó frente a Verónica en esta misma oficina, deslizó la carpeta por el escritorio y dijo, sabemos lo de Carriage, sabemos lo de las empresas ficticias, sabemos lo de las cuentas de Cypress y sabemos que tu padre no hizo esto solo. Verónica había abierto la carpeta, manifiestos de embarque, extractos bancarios, fotos de cajas cargadas en aviones sin distintivos, la firma de su padre en documentos que autorizaban transacciones que ella nunca había visto en los libros oficiales. Sintió que se le cerraba la garganta y se le entumecían las manos. No lo sabía, susurró. Te creemos, había dicho Ruiz. Pero creer no impide una acusación. Si cooperas, te exoneramos. Si te niegas a cooperar, te hundes con el barco. Tú decides. Así que Verónica había cooperado. Había entregado archivos, respondido preguntas, llevado un micrófono oculto a las reuniones de la junta directiva, donde los hombres en los que su padre había confiado hablaban de márgenes de beneficio y negación plausible. Había sonreído y asentido y fingido ser la hija afligida mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Y mientras tanto, la información clasificada seguía filtrándose a Granite Dynamics, su mayor competidor. Importes de las licitaciones, detalles de los contratos, planes estratégicos. Alguien dentro de Lawson Defense Solutions les estaba desangrando.
y el FBI quería saber quién. Fue entonces cuando Caleb Donovan entró en su vida. Había sido contratado 8 meses antes como director financiero, traído por la junta directiva para racionalizar las operaciones y maximizar la rentabilidad. Era mayor que la mayoría de los ejecutivos junior, rondaba los 40 años, y tenía ese tipo de competencia tranquila que hacía que la gente confiara en él inmediatamente. No hablaba mucho de su pasado, solo mencionó de pasada que era viudo, que su esposa había muerto al dar a luz hacía 6 años y que estaba criando a su hija solo. Verónica había respetado su privacidad. Entendía el dolor, entendía la forma en que se abría un espacio dentro de ti que nunca se llenaba del todo. Hazel Donovan tenía 6 años. Era pequeña para su edad. Tenía los ojos oscuros de su padre y padecía asma crónica, por lo que siempre llevaba un inhalador en la mochila. Ella y Paige se habían vuelto inseparables a los pocos días de conocerse en la guardería de la empresa. Verónica las observaba a través de la pared de cristal de la guardería, con las cabezas inclinadas juntas sobre los lápices de colores y el papel de construcción, y sentía que algo se le soltaba en el pecho. Paige se había vuelto muy retraída tras la muerte de su abuelo, muy callada y cautelosa, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. Pero con Hazel se reía, jugaba, volvía a ser una niña. Y Caleb era paciente con ambas niñas de una manera que le oprimía la garganta a Verónica. Nunca las apremiaba, nunca alzaba la voz, nunca les hacía sentir que eran una molestia. Cuando Hazel tuvo un ataque de asma durante una excursión, lo dejó todo y cruzó la ciudad en coche para traerle el inhalador, sentándose con ella en la enfermería hasta que su respiración se estabilizó, susurrándole palabras de ánimo con una voz tan suave que a Verónica le dieron ganas de llorar. Ella había empezado a confiar en él, no en todo, no en la investigación del FBI, ni en el libro de contabilidad, ni en la enfermiza certeza de que alguien la estaba saboteando desde dentro, pero sí en pequeñas cosas, en decisiones financieras, en planificación estratégica, en las operaciones diarias de una empresa que ella intentaba desesperadamente desmantelar desde dentro. Incluso se había permitido imaginar, en momentos de debilidad a altas horas de la noche, cuando Paige dormía y las luces de la ciudad se veían borrosas a través de las ventanas de su oficina, que tal vez había un futuro en el que no estuviera tan sola, en el que alguien comprendiera el peso que llevaba, en el que Paige tuviera algo más que una madre ahogada en los pecados de su padre muerto. Entonces llegó la nota anónima. La habían deslizado bajo la puerta de su oficina en algún momento entre la medianoche y las 6:00 de la mañana, cuando el edificio estaba vacío, excepto por los guardias de seguridad. Era un papel blanco normal, impreso con una fuente estándar. Tu director financiero se reúne con alguien en Union Station todos los jueves a las 7 p.m. Revisa su ordenador portátil. Verónica se quedó mirando esa nota durante 20 minutos, con el café enfriándose en sus manos. Todos los jueves. La misma noche en que Caleb siempre trabajaba hasta tarde, siempre tenía una excusa para no asistir a las cenas de empresa o a los eventos de networking. Ella pensaba que solo era un padre soltero dedicado, que trabajaba horas extras para poder pasar los fines de semana con Hazel. Pero ahora, al leer esas palabras, sintió que la confianza que había construido se resquebrajaba. Había revisado los registros de seguridad. Caleb tenía acceso a sus archivos financieros restringidos. Los había abierto 14 veces en los últimos 2 meses, siempre fuera del horario laboral, siempre cuando creía que nadie le veía. Y esos archivos contenían todo lo que el FBI le había dado, todo lo que un competidor pagaría millones por saber. El agente Ruiz había sido tajante cuando Verónica le llamó. Si él es la filtración, necesitamos pruebas, pruebas contundentes, algo que se pueda presentar ante un tribunal. ¿Cómo?, preguntó Verónica, odiando lo débil que sonaba su voz. Es usted una mujer inteligente, señora Lawson. Estoy seguro de que se le ocurrirá algo. Así que se le ocurrió algo. Había colocado documentos falsos en el cajón de su escritorio, cuentas en paraísos fiscales que no existían, ofertas falsas para contratos que no eran reales. Había cargado un software de vigilancia en una memoria USB plateada y la había dejado a la vista,
disimulada como una memoria normal. Y esa noche le había dicho a Caleb que tenía una reunión tardía, que estaría fuera de la oficina hasta medianoche. Luego había vuelto temprano, había cerrado la puerta de su oficina con llave por dentro y se había tumbado en el sofá de cuero con los ojos cerrados y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, esperando. Los minutos habían pasado lentamente, como horas. Se había concentrado en su respiración, manteniéndola lenta y uniforme, luchando contra el impulso de abrir los ojos cada vez que oía un ruido en el pasillo. A las 11:47 había oído el suave pitido de una tarjeta magnética, el susurro de la puerta de su oficina al abrirse, pasos sobre la moqueta, la puerta cerrándose de nuevo, y entonces Caleb había pasado junto a ella sin detenerse, sin comprobar si realmente estaba dormida, y se había dirigido directamente a su escritorio. Ahora, tumbada en la oscuridad con los ojos cerrados y el pulso rugiendo en sus oídos, Verónica escuchaba los sonidos de la traición, el cajón deslizándose para abrirse, papeles moviéndose, el clic de la cámara de su teléfono una, dos, tres veces. Cada sonido era un clavo en el ataúd de la frágil esperanza que había estado alimentando. Cada sonido decía, hiciste bien en no confiar en él, hiciste bien en tener miedo. Pero entonces algo cambió. El ruido cesó, le oyó dejar algo. No era papel, era algo más pesado, metal contra madera. Luego, un suave zumbido electrónico, apenas audible, que recorría la habitación en un lento arco. Un detector de micrófonos. Estaba registrando su oficina en busca de dispositivos de escucha. Verónica contuvo la respiración. La memoria USB, la que había colocado con el software de vigilancia. Si la encontraba, si la desactivaba, no tendría nada. Pero el zumbido continuó, alejándose de su escritorio hacia las estanterías, las esquinas de la habitación. No estaba buscando la memoria USB. Estaba buscando otra cosa. El zumbido se detuvo cerca de su sofá. El corazón de Verónica latía con tanta fuerza contra sus costillas que estaba segura de que él podía oírlo. Entonces lo oyó agacharse, oyó el suave clic de algo que se retiraba de debajo de la mesita auxiliar. El dispositivo de escucha que había colocado allí hacía 2 semanas. Lo había encontrado. Perdóname, Verónica, susurró tan bajito que casi no lo oyó. Pero tengo que saber la verdad. Y entonces volvió a moverse hacia su escritorio, y ella oyó algo que le hizo olvidar respirar. El suave sonido metálico de una placa de identificación deslizándose por debajo de su camisa, el leve roce de esta contra su teléfono mientras tomaba otra foto, y en el resplandor de su pantalla solo por un segundo, vio el grabado. Donovan, ver USMC FBI. Su mente se quedó en blanco, luego explotó en 1000 pedazos irregulares. FBI. No estaba robando información, la estaba investigando. Pensaba que ella era la criminal. Pensaba que ella dirigía la red de tráfico de su padre, en lugar de intentar desmantelarla. Y la había estado observando, documentando, construyendo un caso mientras ella hacía exactamente lo mismo con él. Lo absurdo de la situación la golpeó como un golpe físico. Habían estado rodeándose como lobos, cada uno convencido de que el otro era el enemigo, mientras que la verdadera amenaza se movía libremente por la empresa, invisible e intocable. Se incorporó. Caleb se dio la vuelta y llevó inmediatamente la mano a su chaqueta, donde ahora se daba cuenta de que guardaba un arma oculta. Las luces de la ciudad a sus espaldas la convirtieron en una silueta, y durante un momento se quedaron mirándose fijamente a través de la oscuridad de su oficina. «No te muevas», dijo ella con voz firme, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Se estiró y encendió la lámpara del escritorio. La luz inundó la habitación. Caleb estaba pálido, con la mandíbula apretada y los ojos clavados en los de ella con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Su mano seguía dentro de la chaqueta, pero aún no había sacado el arma. «Enséñame tu identificación», dijo Verónica lentamente. Durante un largo momento, él no se movió. Luego, con cuidado, sacó una cartera de cuero y la abrió. Credenciales del FBI. Una foto suya con traje,
con un aspecto más joven y duro que el hombre que leía cuentos a Hazel todas las noches. Agente especial Caleb Donovan, División de Crimen Organizado. Verónica sacó la tarjeta de la agente Ruiz de su bolsillo y la mostró. Ella me reclutó hace 6 meses. He estado cooperando desde el primer día. No dirijo la red de mi padre. Intento destruirla. Caleb palideció. Dios mío, susurró. Tú eres el activo. Ruiz no me dijo quién. Seguridad operativa. Pensé, interrumpió, pasándose la mano por el pelo. Pensé que tú eras el objetivo. Y yo pensé que tú eras la filtración, dijo Verónica. Le temblaban las manos, las apoyó sobre la mesa para estabilizarlas. Alguien ha estado pasando información a Granite Dynamics. Alguien con acceso a archivos restringidos. Tú encajas en el perfil. Como la mitad de la gente de este edificio, dijo Caleb. Entonces sonó su teléfono. Ambos lo miraron y Verónica vio la notificación de alerta al mismo tiempo que él. El servidor de su empresa. Alguien estaba accediendo a archivos clasificados. En ese mismo momento, Caleb la miró fijamente. ¿Quién más tiene acceso a tu oficina fuera del horario laboral? Verónica abrió el sistema de seguridad en su portátil, con los dedos volando sobre las teclas. Se cargó la imagen de la cámara, que mostraba la sala de servidores 3 pisos más abajo. Una figura con chaqueta negra, de espaldas a la cámara, conectaba un disco duro al terminal principal. Complexión pequeña, movimientos eficientes, pelo largo y oscuro recogido en una coleta. Bryn, susurró Verónica. Branch Cho, su asistente financiera, la mujer callada y eficiente que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, que nunca se quejaba, nunca causaba problemas, nunca llamaba la atención. Había estado allí todo el tiempo. Caleb ya se estaba moviendo, sacando su teléfono para pedir refuerzos. Pero Verónica le agarró del brazo. Espera, si actuamos ahora, atraparemos a Bryn. Pero ella no es la jefa. No puede serlo. No tiene autoridad para crear empresas ficticias que autoricen envíos internacionales. Alguien más está moviendo los hilos. Caleb apretó la mandíbula. Entonces la seguiremos. Veremos a dónde nos lleva. Observaron las imágenes de las cámaras de seguridad mientras Bryn terminaba de descargar los archivos. Desconectaba el disco duro y lo guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Salió de la sala de servidores, se movió rápidamente por los pasillos vacíos y salió por la puerta trasera, donde las cámaras de seguridad habían dejado de funcionar convenientemente hacía 2 semanas. Verónica había supuesto que el fallo era debido a un mantenimiento rutinario. Lleva meses planeando esto, dijo Verónica, sintiéndose mal. Quizás más. Caleb abrió un programa de rastreo en su portátil. La semana pasada puse un rastreador GPS en su coche. Se dirige al este, hacia Alexandria. Miró a Verónica. Llama a Ruiz. Dile que necesitamos un equipo de vigilancia. Pero Verónica estaba mirando su teléfono, un mensaje de texto que acababa de llegar del servicio fuera de horario de la guardería de la empresa. Hola, señorita Lawson. Solo le confirmo que la señora Cho recogió a Paige y Hazel a las 11:30, tal y como estaba autorizado. Que pase buena noche. El mundo se tambaleó. La visión de Verónica se redujo a un túnel, su respiración se volvió entrecortada, como si se estuviera ahogando. Las tiene, susurró. Tiene a nuestras hijas. La cara de Caleb se puso pálida, luego roja, luego algo más allá del color, algo frío y terrible. Hazel dejó su inhalador en mi escritorio. Dijo, con una voz apenas humana. Lo necesita cada 4 horas. Se movieron al unísono. Verónica cogió las llaves y Caleb llamó al agente Ruiz mientras corrían hacia el ascensor. El rastreador de Jacobs mostraba que el coche de Bryn se había detenido en una dirección en Alexandria, un almacén de transporte abandonado cerca de la costa. El tipo de lugar donde los gritos no se oían, donde las paredes de hormigón absorbían el sonido. La voz del agente Ruiz crepitaba a través del altavoz del teléfono mientras Verónica conducía, infringiendo todas las normas de tráfico entre el centro y Alexandria. No intervengan. Esperad refuerzos. Estamos a 12 minutos. Hazel necesita su inhalador, dijo Caleb.
Y ahora no había nada en su voz más que la desesperación de un padre. 12 minutos podían ser 12 horas. Llegaron al almacén a las 11:58. El edificio se alzaba contra el cielo nocturno, todo metal oxidado y ventanas rotas. El coche de Bryn estaba en el muelle de carga, vacío. Verónica apagó el motor y en el repentino silencio pudieron oírlo. La tos sibilante de una niña, aguda y aterrada, resonaba desde el interior del almacén. Caleb salió del coche antes de que Verónica pudiera detenerlo. Ella cogió el inhalador de Hazel de la guantera y lo siguió, con los tacones silenciosos sobre el asfalto agrietado. La puerta del almacén estaba abierta, revelando un espacio cavernoso iluminado por una sola luz de trabajo. Y allí, en el centro de ese vasto vacío, estaban Paige y Hazel. Estaban sentadas en el suelo de hormigón, con las manos atadas a la espalda con bridas. Paige tenía el brazo alrededor de los hombros de Hazel, mientras la niña más pequeña luchaba por respirar. Ambas levantaron la vista cuando Verónica y Caleb aparecieron en la puerta, y el alivio en sus ojos era tan profundo que casi hizo que Verónica se arrodillara. Mamá, susurró Paige. Justo a tiempo, dijo una voz desde las sombras. Bryn salió a la luz, y no estaba sola. A su lado estaba Garrett Finch, de 62 años, miembro de la junta directiva, el mejor amigo de su padre, el hombre que había llevado a Verónica a hombros cuando ella tenía la edad de Pa, el hombre que había pronunciado el panegírico en el funeral de su padre. Verónica sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «¿Tío Garrett?» «No soy tu tío», dijo Garrett, y su voz no se parecía en nada al tono paternal y cálido que ella recordaba. «Soy el socio de tu padre, su arquitecto, y se suponía que tú ibas a heredar el imperio y mantener la boca cerrada. Verónica, se suponía que ibas a ser una buena chica y dejar que los adultos se ocuparan de las cosas complicadas. Pero tuviste que ir a indagar, tuviste que jugar a ser detective, tuviste que llamar al FBI. Tú eres la filtración», dijo Caleb, y su voz era firme, a pesar de que Garrett ahora apuntaba con su arma a los niños. «Has estado vendiendo información a Granite Dynamics mientras preparabas a Verónica para que cargara con la culpa de las operaciones de tu padre». «Granite Dynamics es mía», dijo Garrett. «Lo ha sido durante 5 años. Tu padre nunca conoció a Verónica. Era demasiado confiado, demasiado sentimental. Pensaba que yo era su amigo». Sonrió, y fue la sonrisa más fría que Verónica había visto jamás. «He estado destruyendo sistemáticamente Lawson Defense desde dentro mientras construía mi propia empresa con tus secretos comerciales. Y cuando el FBI finalmente intervenga, todas las pruebas apuntarán a ti, la hija afligida que no pudo manejar el legado de su padre, que convirtió su negocio legal en una empresa criminal. ¿Quién pasará los próximos 20 años en una prisión federal mientras yo consolido mi poder?» La respiración de Hazel empeoraba. Cada inhalación era un silbido desesperado. Caleb dio un paso adelante. «Déjame darle el inhalador. Luego hablaremos». «Quédate donde estás», dijo Garrett, ajustando su puntería. «O te dispararé delante de tu hija. Deja que te vea desangrarte en este cemento. ¿Es eso lo que quieres, agente Donovan? Que eso sea lo último que vea». La mente de Verónica se aceleró. El FBI aún tardaría 10 minutos en llegar. Garrett tenía un arma. Las niñas estaban atadas, indefensas, y Hazel empeoraba por segundos. Necesitaba una distracción. Necesitaba una ventaja. Necesitaba la memoria USB plateada que aún tenía en el bolsillo, aún grabando. La sacó lentamente y la levantó para que Garrett la viera. «¿Quieres saber por qué volví a la oficina esta noche? Porque estaba durmiendo en mi sofá». Pulsó un botón en el lateral y una pequeña luz roja comenzó a parpadear. «Lo he estado grabando todo. Cada palabra que acabas de decir, cada confesión, todo está aquí, Garrett, y ya se está subiendo a un servidor seguro. Incluso si nos matas a todos, el FBI lo tendrá todo». Era una mentira. La memoria USB era solo un dispositivo de escucha y su batería se había agotado hacía horas. Pero Garrett no lo sabía. Ella vio el cálculo en sus ojos, la repentina incertidumbre. «Estás fanfarroneando», dijo,
pero su voz había perdido su certeza. ¿Lo estoy? Verónica dio un paso adelante. ¿Quieres apostar tu imperio por ello? Porque yo no. Apuesto a que eres un cobarde, Garrett. Dejaste que mi padre asumiera todos los riesgos mientras tú te escondías detrás de empresas ficticias y cuentas en paraísos fiscales. Dejaste que Bryn hiciera el trabajo sucio mientras tú te hacías pasar por el amigo afligido. Y ahora retienes a unos niños como rehenes porque eres demasiado débil para afrontar las consecuencias de lo que has construido. Garrett apretó la mano sobre la pistola. Durante un terrible instante, Verónica pensó que iba a dispararle. Entonces Caleb se movió. Era rápido, más rápido de lo que cabría esperar de un hombre de su tamaño, y golpeó a Garrett con fuerza en la parte baja, derribándolo sobre el cemento mientras el arma se disparaba y el tiro resonaba como un trueno en el almacén. Verónica ya estaba corriendo, deslizándose de rodillas junto a Hazel, buscando a tientas el inhalador. Los labios de la niña se estaban poniendo azules. Tenía los ojos muy abiertos por el terror. «Respira, pequeña», susurró Verónica, acercando el inhalador a la boca de Hazel y apretando el gatillo con suavidad y lentitud. «Eso es. Estás bien. Estás a salvo». Detrás de ella, oyó a Caleb y Garrett forcejeando, oyó los pasos de Bryn corriendo hacia la salida. Entonces se oyó el sonido de las sirenas, cada vez más fuerte, y el almacén se inundó de luz cuando los vehículos del FBI rodearon el edificio. El agente Ruiz irrumpió por la puerta con un equipo de agentes, armas en mano, y el caos del arresto se extendió por el espacio como una ola. Verónica cortó las bridas de las muñecas de la niña y abrazó a Paige con tanta fuerza que sintió las costillas de su hija contra las suyas. Caleb cogió a Hazel, con el inhalador todavía pegado a la boca, y los cuatro se derrumbaron juntos sobre el frío suelo de hormigón mientras los agentes federales los rodeaban. Paige lloraba. Hazel seguía jadeando, pero respiraba mejor. Las manos de Caleb temblaban tanto que apenas podía sostener a su hija. Y Verónica, que no había llorado desde el funeral de su padre, sintió que las lágrimas le corrían por la cara y no podía detenerlas. «Estamos bien», susurró Paige contra el hombro de su madre. «Mamá, todos estamos bien». Y Verónica se dio cuenta de que todos incluía a Caleb, que en algún momento de los últimos 8 meses, su hija había decidido que él formaba parte de su familia, que lo había estado incorporando a su vida de formas que Verónica había tenido demasiado miedo de ver. La sala de espera del hospital olía a antiséptico y café rancio. Hazel estaba estable. El médico dijo que el ataque de asma había sido grave, pero que respondería bien al tratamiento. Tendría que pasar la noche en observación, pero se pondría bien. Se pondría bien. Caleb se había derrumbado cuando se lo dijeron, sollozaba con fuerza y trataba de ahogar los sollozos con las manos. Mientras Verónica se sentaba a su lado y no decía nada porque no había nada que decir, nada que pudiera mejorar la situación, nada que pudiera borrar la imagen de su hija luchando por respirar mientras un hombre le apuntaba con una pistola. Paige se había quedado dormida junto a Verónica, todavía con la placa de identificación de Caleb. Él se la había dado en la ambulancia, se la había puesto en su pequeña mano y le había dicho que era la persona más valiente que había conocido jamás. Ahora colgaba de su cuello con su cadena, reflejando la luz fluorescente cada vez que respiraba. El agente Ruiz apareció en la puerta, con aspecto agotado. «Garrett está detenido. Bryn también. Encontramos pruebas suficientes en ese almacén para condenarlos a ambos a un mínimo de 30 años. Documentos de empresas ficticias, manifiestos de embarque, transferencias bancarias, todo lo que necesitábamos». Miró a Verónica. «Lo ha hecho muy bien, señorita Lawson. Su padre estaría...». Se detuvo, como si lo reconsiderara. «Bueno, lo ha hecho muy bien». «¿Qué pasará con la empresa?», preguntó Verónica. «Eso depende de usted. Técnicamente, está libre de toda culpa. Ha cooperado con la investigación. Nos ha ayudado a desmantelar una importante red de tráfico. Los activos de la empresa se congelarán durante el juicio, pero después de eso, Ruiz se encogió de hombros. Podría mantenerla en funcionamiento, limpiar la casa, cambiar la marca, empezar de cero.
Verónica miró a Paige a la forma en que la mano de su hija agarraba la placa de identificación de Caleb, incluso mientras dormía. Pensó en el libro de contabilidad encuadernado en cuero, en la voz de su padre en ese mensaje de voz, en el peso que había estado cargando durante 14 meses, y supo lo que tenía que hacer. No, dijo en voz baja. Voy a disolverla, liquidar los activos. Cada centavo que no provenga de actividades ilegales se destinará a un fondo para las víctimas del tráfico de armas, las comunidades destrozadas por las armas que vendió mi padre. Es la única forma de acabar con esto. Ruiz la estudió durante un largo momento. Luego asintió. Hay que tener agallas, señora Lawson. La mayoría de la gente se quedaría con el dinero y huiría. Yo no soy como la mayoría de la gente, dijo Verónica, y no soy mi padre. 3 meses después, Verónica estaba sentada en un espacio de coworking en Arlington que costaba 1/10 de lo que costaba su antigua oficina, rodeada de las conversaciones de otras personas y del silbido de una máquina de café expreso, y se sentía más en paz que en años. El Arsenal Accountability Project era pequeño, solo ella, 2 abogados y un puñado de voluntarios, pero era real, era limpio, era suyo. Paige también estaba más feliz. Ahora tenía más tiempo para estar con su madre. Más tardes en el parque y fines de semana haciendo tortitas y noches de cine que no terminaban con Verónica durmiéndose en el sofá, demasiado agotada para subir las escaleras hasta la cama. Había vuelto a dibujar, llenando páginas con familias de crayones y perros y casas con humo saliendo de las chimeneas. El timbre sonó un sábado por la mañana mientras Verónica intentaba preparar el desayuno y fracasaba estrepitosamente. Abrió la puerta y se encontró a Caleb allí de pie, con Hazel, que sostenía un paquete envuelto en papel marrón. «Te olvidaste esto», dijo, tendiéndole el paquete. «El FBI lo devolvió la semana pasada. Pensé que quizá lo querrías». Verónica lo desenvolvió y encontró el libro de contabilidad encuadernado en cuero. La letra de su padre. Los pecados de su padre. Lo sostuvo un momento, sintiendo su peso, y luego miró a Caleb. «Ven conmigo». Caminaron hasta el parque, a 3 manzanas de distancia, con Paige y Hazel corriendo por delante hacia el parque infantil, y encontraron una barbacoa vacía cerca de las mesas de picnic. Verónica arrancó las páginas del libro de contabilidad una a una, arrojándolas a las llamas, viendo cómo el imperio de su padre se convertía en cenizas. Caleb se quedó a su lado, con la mano en su hombro, sin decir nada. No le dijo que estaba bien. No le dijo que lo dejara pasar. Simplemente se quedó allí, fue testigo y la dejó hacer lo que tenía que hacer. Cuando se quemó la última página, Verónica se volvió hacia él. «Te puse a prueba», dijo en voz baja. «Fingí estar dormida y te tendí una trampa porque tenía demasiado miedo de confiar en ti». «Lo siento, te investigué», respondió Caleb. «Documenté cada uno de tus movimientos porque era mi trabajo y olvidé que eras una persona, no un expediente. Yo también lo siento». Se quedaron allí, bajo la luz del sol matutino, viendo jugar a sus hijas, y Verónica sintió que algo cambiaba en su interior, algo que había estado encerrado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. «Hazel pregunta por ti todas las noches», dijo Caleb. «¿Quieres saber cuándo volverá a ver a Paige?» «Paige te dibuja en todos los dibujos», admitió Verónica. «Ya ha decidido que eres de su familia. ¿Y tú qué has decidido?» Verónica miró a este hombre que había sido su enemigo y su aliado y su espejo, que la había visto en sus peores momentos y no la había abandonado. «He decidido que la confianza no es algo que se tiene. Es algo que se construye cada día, con cada decisión». Caleb sonrió y fue la primera sonrisa auténtica que ella le había visto desde lo del almacén. «Entonces construyámosla». Empezaron poco a poco, citas para tomar café con las niñas. Sábados por la tarde en el parque, cenas en las que Caleb cocinaba y Verónica fregaba los platos, y las niñas construían fuertes con los cojines del sofá. Poco a poco, con cuidado, construyeron algo nuevo a partir de los escombros de lo que casi habían destruido. Un año después, el agente Ruiz acudió a la barbacoa en el jardín de Verónica y trajo vino,
bromeando sobre la peor pareja de agentes encubiertos que, de alguna manera, había funcionado. Garrett Finch cumplía una condena de 25 años en una prisión federal. Brinshaw había aceptado un acuerdo con la fiscalía y estaba testificando contra otros miembros de la red de tráfico. Lawson Defense Solutions se había disuelto y sus activos se habían distribuido entre fondos para víctimas y organizaciones humanitarias. Y Verónica. Verónica había aprendido a confiar de nuevo. No perfectamente, no sin miedo, pero había aprendido que a veces las personas que crees que te destruirán son las que te salvan. Que a veces lo más valiente que puedes hacer es cerrar los ojos y dejar que otra persona te vea. Que te vea de verdad, con toda tu humanidad rota, terrorizada y esperanzada. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y las niñas se durmieran arriba, en la habitación de Hazel, Caleb y Verónica se sentaron en el columpio del porche en la oscuridad del verano. Él le tomó la mano, ella no la apartó, se lo habían ganado. Cada momento de tranquilidad, cada pequeño gesto de fe, cada decisión de quedarse. ¿Sabes lo que es increíble?, dijo Verónica en voz baja. Hace un año pensaba que la confianza era un lujo que no podía permitirme. Y ahora sé que es lo único en lo que vale la pena invertir. Por encima de ellos, las estrellas emergían una a una de la oscuridad. Y en algún lugar, dentro de ellas, sus hijas soñaban con un futuro en el que el amor no fuera un arma y la familia no se definiera por la sangre, sino por la elección diaria de estar presente, de quedarse, de construir algo hermoso a partir de las cenizas de lo que había sido antes. Verónica había puesto a prueba a Caleb aquella noche en su oficina. Había tendido una trampa para atrapar a un traidor y en cambio, había encontrado algo mucho más peligroso y mucho más precioso. Un hombre que tenía tanto miedo como ella, que se sentía tan solo como ella, que estaba tan desesperado como ella por proteger a las personas que amaba. Y en ese terror compartido, en ese reconocimiento mutuo de dos personas ahogándose en las mismas aguas oscuras, no habían encontrado un final, sino un comienzo. Se había quedado paralizada cuando vio lo que él había hecho en su oficina aquella noche. No porque le estuviera robando, sino porque era exactamente como ella, luchando la misma batalla, soportando las mismas cargas, tratando de ser suficiente para un niño que merecía más que un padre atormentado por fantasmas. Y tal vez esa era la verdadera verdad escondida en ese momento de quietud, en esa respiración contenida, mientras ella lo observaba con los ojos cerrados, que la persona en la que más temes confiar puede ser la única que realmente entiende por qué tienes miedo. Que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de tender la mano de todos modos hacia la oscuridad, con la esperanza de que alguien la tome. Caleb le apretó la mano suavemente y Verónica le devolvió el apretón. Y en ese pequeño gesto vivían todas las palabras que nunca habían necesitado decir. Todas las disculpas, promesas y votos silenciosos que no necesitaban ser pronunciados, porque ya se estaban viviendo día a día en mil pequeñas decisiones de quedarse, de confiar, de construir una vida juntos a partir de los restos de las vidas que casi habían perdido. El columpio crujía suavemente bajo ellos y en algún lugar de la casa, una de las niñas se reía en sueños. Verónica cerró los ojos, no para ponerlo a prueba, ni para atraparlo, sino simplemente para descansar, sabiendo que cuando los volviera a abrir, él seguiría allí.